Se logra ver ahí, chicos. Sí, doctora. Ya vamos a empezar la clase ya. Hoy día vamos a hablar un poco sobre infecciones por virus respiratorios. Ya, vamos a comenzar. En esta pequeña tablita vamos a ver un resumen de cuáles son los virus que usualmente se encuentran en el ambiente y que pueden generar algún tipo de enfermedad, sobre todo enfocado en pacientes adultos, ¿ya? Vamos a ver que el virus de la influencia A es un virus que tiene es una incidencia bastante alta, su frecuencia es bastante alta, va a estar presente sobre todo en los meses invernales, ¿no? A partir de abril, mes de septiembre, perdón, a partir de mayo hasta el mes de septiembre suelen haber suelen tener sus picos máximos, ¿no? Luego ya conforme va llegando bajando la temperatura, va habiendo menos casos de esto. Vamos a ver que la influenza vamos a ir viendo los síntomas que tienen, pero en general lo que hay que ver de esta tabla es que las complicaciones suelen suceder en ancianos, inmunodeprimidos y en personas que tienen comorbilidades. El SARS-CoV-2, que ya lo conocemos, actualmente como la mayor parte de los pacientes ya está vacunado, suele presentarse como un cuadro respiratorio alto, ¿no? Va a tener síntomas parecidos a la gripe, bastante tos, bastante secreción nasal. En algún grupo que todavía no se ha vacunado o que tiene comorbilidades bastante altas, puede llegar a ser neumonía y síndrome respiratorio agudo. Pero en la actualidad, a la mayor parte de veces ya solamente es como un cuadro de vía respiratoria alta, ¿ya? Ya está documentado que pues, ya es parte del día a día, ¿no? El virus sincitial respiratorio también puede tener infecciones en frecuencia moderada en adultos mayores, puede generar bronquitis y en algunos casos en pacientes especiales, sobre todo en pacientes que tienen EPOC, puede generar exacerbaciones, puede estar acompañados de neumonías. Otros tipos de coronavirus también son de baja a moderada afectación. También siempre las comorbilidades y los pacientes con adultos mayores van a tener mayor complicación. Tenemos el virus del metapneumovirus humano, que es de mayor contribución, menos del 5% en muchos casos, igual que la pleuroinfluenza en adultos, menos del 5 al 15% de los casos, y el adenovirus también en baja moderada intensidad, ¿no? ¿En qué se diferencia? Que, por ejemplo, el adenovirus va a ser un poco más en adultos, el virus sincitial respiratorio, también, perdón, va a ser un poco más en niños, virus sincitial respiratorio también va a ser un poco más en niños, ¿no? Entonces, esto es una tablita enfocada básicamente a pacientes adultos. Vamos a empezar con el conocido resfrío común. El resfrío común va a estar producido por diferentes tipos de virus, ¿no? Los más comunes es el rinovirus, que va a estar a cargo del casi el 50% de cuadros de resfrío. Vamos a ver también que el coronavirus puede llegar hasta el 10% de presentar estos cuadros. La influenza, el virus de la parainfluenza, el sincitial respiratorio, el adenovirus, enterovirus también pueden generar generar este cuadro. Importante saber, porque es algo que siempre les van a preguntar, es la frecuencia, ¿no? Un niño chiquito puede llegar a ser entre 4 o 8 resfriados en épocas al año, ¿no? Sobre todo en las épocas de invierno, siempre vienen los papás diciendo, pero mi hijita ya se resfrió hace 3 semanas, ¿por qué está resfriado nuevamente? Entonces hay que explicarle que la frecuencia puede ser hasta 8 resfriados al año, ¿no? En el adulto bajo poco, pero también sigue siendo considerable entre 2 a 5 resfríos por año. Vamos a ver que, hablando primero del rinovirus, que hemos dicho que es el que causa el 50% de los casos, vamos a ver que el rinovirus deriva de su nombre, que es el virus de la nariz, tiene hasta 115, más de 115 serotipos, va a tener una medida de 20 nanómetros de diámetro, va a estar desprovisto de envoltura. Este va a ser un virus que va a tener una cápside formada por 4 proteínas
que le van a dar una estructura icosoédrica y que va a contener una sola cadena de virus, que es una sola cadena de ARN, ¿no? Es una sola cadena de ARN. Vamos a ver que este virus vive en las fosas nasales, ¿no? En nuestras fosas nasales, en nuestras vías aéreas superiores, por lo tanto se replican a temperaturas de 33 a 35 grados centígrados. Sus primeras infecciones se producen durante los primeros años de vida y luego se van a seguir presentando durante toda la vida. ¿Cómo se contagia? La contaminación usualmente suele ser por las secreciones nasales, tocamos nuestra nariz con las manos, y con eso estamos en contacto con otras personas directamente o tocando objetos contaminados, y suele ser la transmisión de esa forma. Vamos a ver que en la clínica vamos a tener un periodo de incubación entre 24 a 72 horas, y la sintomatología usualmente suele demorar en cesar una semana. Los síntomas más importantes van a ser la rinorrea, los estornudos, síntomas de obstrucción nasal. El paciente le va a decir que se siente muy congestionado, malestar faríngeo, puede haber una tos irritativa. En los primeros días puede haber una leve disminución del olfato y del gusto, puede haber también alza térmica, moderada fiebre, puede haber cefalea, y en los niños más chiquitos se puede ver comprometido el estado general, ¿no? Con malestar general, debilidad muscular, es un poquito más intenso el cuadro. Este cuadro de resfrío, si bien es cierto, se puede autorremitir y mejora a la semana, muchas veces va a producir se podría complicar en algunos casos con otitis media aguda. Hay que recordar que se va a producir la obstrucción de la trompa de Eustaquio, que va a impedir o va a dificultar el drenaje del líquido del oído interno, del oído medio, perdón, y eso va a hacer que pueda ser un espacio en el que pueda haber colonización bacteriana, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que ha empezado con un resfrío común, el paciente no va bien y de la nada empieza con dolores a nivel otalgia, presenta secreción por el conducto externo del oído, muy probablemente haya hecho una contaminación bacteriana dentro de un cuadro viral, ¿no? Vamos a ver también que este cuadro de resfrío va a asociarse bastante a exacerbaciones de asma, ¿no? En pacientes asmáticos suelen venir mucho con hiperactividad bronquial en estas temporadas, así puede relacionarse con este virus. Y si es que no hubiese mejora clínica, como les digo, o si nuestro paciente tuviese algún factor de riesgo, es anciano, diabético, tiene POC, tiene alguna otra comorbilidad, eso se puede y complicar con una sobreinfección bacteriana y puede dar cuadros de neumonía u otros cuadros sobreagregados. El diagnóstico, generalmente en este tipo de virus, no está normado obtener el virus que lo está formando. O sea, es decir, que, por ejemplo, en este caso no hay que hacer un panel viral o algo para saber si nuestro paciente tiene un rinovirus, porque como la mayor parte de veces son cuadros leves, no da ningún tipo de ayuda, no cambia el curso de la enfermedad, no vamos a dar un tratamiento diferente, no hay alguna utilidad de hacer o de indicar exactamente que es el virus del rinovirus el que nos está causando la, la infección. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es guiarnos del cuadro clínico, y también esta vez el cuadro clínico suele ser también similar a otros virus. Entonces, como el manejo es similar en todos, no tiene una utilidad clínica hacer el diagnóstico. Cuando tenemos, como les había comentado, cuando hay complicaciones, otitis u otro tipo de cosas, sí tendríamos que solicitar cultivos nasales o cultivos óticos para ver qué tipo de bacteria se ha sobreagregado, pero no un estudio necesario de amplificación de ácidos nucleicos para detectar el virus, ¿no? Porque no tiene utilidad o no cambia el tratamiento y el curso de la enfermedad. El tratamiento va a depender de los síntomas, ¿no? Todos los cuadros virales van a presentar diferentes tipos de síntomas y se manejan los síntomas para que el paciente durante esa semana que dura la enfermedad tenga menos malestar, ¿no? Si hay fiebre, hay que darle antipirético, si hay dolor, analgésicos.
Si hay tos, hay que dar antitusivos, hay que ver si la tos es productiva, si la tos es seca, para ver qué tipo de jarabe es mejor para el paciente. Los antihistamínicos que van bien con la parte de la rinorrea, si el paciente presenta congestión nasal, de repente indicarle aguas hipertónicas para poder hacer la secreción nasal, analgésicos locales, todo lo que va a hacer que el paciente sienta menos los síntomas que tiene. Tenemos el virus de la influenza. El virus de la influenza va a ser un virus que que va a estar formado por glicoproteínas. Estas glicoproteínas van a ser la hemoglutinina, vamos a tener la neuraminidasa, también vamos a ver que tiene sus conductos iónicos de M2, va a ser lo más importante son estas dos proteínas de aquí, porque la combinación de estas glucoproteínas van a dar los subtipos, ¿no? La hemaglutinina va a ayudar a que el virus se pegue a nuestra célula y la neuramiridasa va a ayudar a que una vez replicado el contenido, este contenido se libere, ¿no? Entonces son importantes para la penetración y la fisiopatología del virus dentro de nuestro cuerpo. Vamos a ver que existen varios tipos de influenza. Vamos a tener la influenza A, la influenza B, la C y la D. La más común es la influenza A. La influenza A es la que va a causar brotes epidémicos. Estuvo relacionada con una pandemia en el año 2009. Es la más común. De este grupo A, como les había dicho, de la combinación de sus dos glicoproteínas, se va a generar grupos, ¿no? Tenemos el H1N1, que es una gripe estacional y que fue la que causó la pandemia en el 2009. El H3N2 es una cepa común que circula estacionariamente y afecta a adultos mayores, y el H5N1 es lo que se considera como la gripe aviar. ¿La gripe aviar le puede dar a los humanos? Sí, pero no es común, ¿no? Es muy, muy extraño, es bastante inusual que el humano se contagie, pero sí se puede llegar a contagiar. Tenemos la influencia tipo B, causa brotes limitados, es menos grave que la influencia tipo A. Y aquí vamos a tener que tenemos dos tipos, la tipo victoriana y la tipo Yamagata. La victoriana que causa enfermedades estacionales y la Yamagata que también puede hacer brotes estacionales, pero de menos frecuencia. La tipo C no causa brotes graves, ¿no? Sintomáticos leves, algo muy, muy, muy leve, no es tan frecuente tampoco. Y la tipo D es la que no se afecta, es la que no está asociada a infecciones de humanos, no le da a los animales. Entonces, son los cuatro tipos de influenza que hay. Las tres primeras le da a los humanos, el tipo D no le da a los humanos. En la epidemiología vamos a conversar un poco que también es un virus que da en los meses más fríos, ¿no? Entonces es un virus estacionario que tiene predilección por los climas más fríos. Vamos a ver también que suelen haber factores de riesgo en nuestro medio, como los sujetos más susceptibles. Vamos a tener los obesos, los diabéticos, los que tienen alguna problema respiratorio de fondo, las gestantes, los pacientes que viven en hacinamiento. Muchas veces, como es un virus de transmisión, entonces pueden generar pequeños brotes si es que alguien infectado que vive en hacinamiento tenga el virus. Vamos a ver que no es común fuera de épocas invernales, salvo que haya algún paciente que se haya ido a otra zona del mundo donde sea invierno ahí y esté el virus, entonces lo trae a nuestro país y puede haber como que un mini brote, ¿no? Pero no es común en otras épocas porque es un virus muy del frío. Importante aquí es que vamos a ver que tiene un periodo de incubación no mayor a 48 horas, o sea, en 2 días ya está, y que los pacientes pueden transmitir el virus un día antes del inicio del cuadro hasta 7 días después. Esto es importante, sirve mucho para ver cuánto tiempo tiene que estar el paciente en casa sin contagiar y para ver qué otras personas pueden estar afectadas si han estado en contacto con el paciente. El cuadro clínico va a tener varios síntomas, va a tener fiebres de grados variables. Vamos a ver que el paciente va a presentar bastante cefalea, suele ser de tipo holocraniana, se pueden aquí acentuar las migrañas si el paciente las tiene previamente. Va a haber dolor detrás de los ojos, ocualgia. Vamos a tener que el paciente tiene fotofobia, puede tener odontalgia también, o sea, dolor a nivel de los dientes.
vamos a ver que el paciente puede presentar odinofagia, va a describir mucho una sensación de ardor a nivel faríngeo, a nivel de tráquea, ¿no? Como si estuviese algo que les cortara o que les quemara en esa zona. A pesar de que hay dolor y odinofagia, no se relaciona mucho con disfonía. ¿Ya? La tos es variable también, puede ser más intensa, menos intensa, depende del paciente. A diferencia del resfrío, va a tener un cuadro marcado de dolor muscular generalizada, artralgias. Es un cuadro un poco más aparatoso. En niños chiquitos se suele asociar a náuseas, a vómitos y a diarreas. En adultos no hay tanta esa presentación, pero por ahí que podría haber. Y usualmente en pacientes que no están inmunocomprometidos, los pulmones suelen estar libres y la saturación suele estar normal. En niños chiquitos, como les habíamos comentado, la sintomatología va a ser parecida, va a haber tos, fiebre, rinorrea, puede estar acompañado de cuadros gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y en los niños menores de 2 años sí se puede desarrollar dificultad respiratoria, pueden desarrollar neumonía. Ya en este cuadro, en este grupo etario sí puede haber desarrollo de neumonía. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de la influenza? El diagnóstico de la influenza se hace por cualquiera de estos tres medios. Puede ser un test rápido, que es un test de inmunocromatografía, por medio de inmunofluorescencia o por la lectura en tiempo real del PCR. En cualquiera de los tres se toma el hisopado de la parte nariz, ¿no? Nasofaringia, o también puede ser de la faringe directa y se va a hacer el estudio. El test rápido es rápido, ¿no? Alta especificidad, la sensibilidad es moderada y sale en pocas horas, ¿no? Con un poco más de sensibilidad, pero que el hallazgo es más lento, el resultado es más lento, tenemos la inmunofluorescencia y el PCR el PCR va a ser el que tenga más sensibilidad y más especificidad, y no solamente va a detectar el virus de la influenza, sino también hace como que un panel de todos los virus que pueden haber, ¿no? Entonces es más específico, más sensible, tarda un poquito más, entonces nos puede ayudar a diferenciar, a ver si es que hay presencia o no hay presencia de influenza. Aquí es importante diagnosticar si es que tenemos la influenza, va a depender de qué, del cuadro clínico y del tipo de paciente que sea, ¿no? Vamos a ver que en el tratamiento, si es que es un cuadro leve, en un cuadro leve vamos a hacer lo mismo que en el cuadro anterior. Vamos a dar hidratación, vamos a dar alimentos suaves, vamos a tratar de controlar la fiebre, la rinorrea, el dolor muscular, dolor laríngeo, todos los síntomas los vamos a tratar, ¿ya? Aquí importante el aislamiento porque es de contagio rápido, entonces tenemos que tener en cuenta lo que hemos conversado, cuál es el periodo de transmisión de la enfermedad. Vamos a ver también que no hay que dar antibióticos, claramente, porque es una infección viral, salvo que por ahí tengamos un sobreagregado bacteriano, si no, no se necesita. Y aquí el cuadro de la tos es bastante aparatoso. Ya, aquí en la diapositiva yo puse lo que dicen las bibliografías, que puede durar hasta 2 semanas, pero en realidad los pacientes pueden estar con tos 4 semanas. Ya, entonces los pacientes llevan un mes, siguen tosiendo y no entienden por qué tosen, quieren hacerse estudios para descartar si otras enfermedades. Y si solamente es la tos irritativa la que persiste, es bastante, es por el cuadro de la infección, ¿no? El epitelio respiratorio se está recuperando, tarda en recuperarse y eso genera la persistencia de la tos. Entonces, si no hay otros síntomas agregados, solo la tos, entonces probablemente sea por el mismo cuadro de la infección. Antes de leer esto de aquí, vamos a ver aquí. Entonces, lo que les había comentado era que hay cierto grupo de pacientes que va a ser un cuadro de neumonía o se puede complicar, ¿no? No son todos los pacientes, es un grupo muy importante. Y a ese grupo que es muy importante, sí se requiere hospitalización y se requiere confirmar el diagnóstico y se requiere dar un tratamiento un poco más específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es un paciente inmunocompetente, joven, sano, que no tiene ningún factor de riesgo y ya va como en su día sexto de la enfermedad y le va bien y está solamente con tos y está recuperando bien, en ningún momento hubo alteración hemodinámica, entonces a él realmente valdría la pena hacerle el estudio de PCR, por ejemplo, para ver qué es influenza, no.
pero es diferente a un paciente obeso, de mayor edad, un paciente que tiene poco, un paciente que sea asmático, que ya está en su segundo o tercer día de la enfermedad y vemos que el paciente presenta hipotensión, que está disneico, está cianótico, viene con hipoxemia a la emergencia, taquimneico, taquicárdico. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a ver que probablemente este paciente va a pasar a ser de ese grupo que hace enfermedad grave. Entonces, tenemos que ver los criterios de gravedad con el que recibimos a nuestro paciente, ver el contexto, ¿no? O sea, ver, ¿realmente esta puede ser una influenza? Sí. Si creemos que es un cuadro viral, lo tenemos que hospitalizar. Igual con esto, con ya hipotenso, desaturando, igual lo tenemos que hospitalizar, ¿no? O sea, es los criterios de hospitalización de cualquier enfermedad respiratoria, pero teniendo en cuenta cuáles son los posibles factores de riesgo que harían que pensar en mi paciente sea viral, ¿no? De repente, cómo es el cuadro clínico, ¿no? Pues tenía rinorrea, tenía odinofagia, tenía un poco de tos y de la nada pues se complica y es un paciente pues obeso con diabetes que ha estado en un, no sé, pues en una reunión, en un lugar de trabajo, ha estado de viaje y alguno de los compañeros ha tenido infecciones virales y todos se han contagiado, probablemente sea la influenza, ¿no? Vamos a ver aquí en el cuadrito los factores de riesgo para poder hacer neumonía, los inmunodeprimidos, los diabéticos, EPOC, asma, secuelas de tuberculosis, pacientes con obesidad mórbida, enfermedad renal, hepática, entre otros, y también aquí en los niños más chiquitos, también sus cuadros de riesgo. Entonces, ¿eso para qué? Para venir a esta parte de aquí, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente que no tiene ninguna enfermedad de fondo, que hemodinámicamente está estable, yo sé que no se va a complicar, manejo básico, ¿no? De síntomas, aislamiento y que descanse. Pero si nosotros ya vemos que es un paciente con enfermedad confirmada o sospecha diagnóstica, que presenta alguna condición de riesgo para enfermedad respiratoria aguda grave, o es un paciente hospitalizado con insuficiencia respiratoria grave confirmada o con alta sospecha clínica de que va a ser una influenza, yo tengo que empezar a dar un tratamiento con los medicamentos que son es el tanivir y el zanamivir. Estos medicamentos que son medicamentos que van a producir la inhibición de la neuraminidasa. ¿Cómo hemos dicho que es la neuraminidasa? La neuraminidasa es la que va a permitir que una vez que el virus esté replicado, se suelte en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es una glucoproteína. Entonces, estos medicamentos de aquí lo que van a hacer es inhibir esa glucoproteína y si inhibe esa glucoproteína, se inhibe la reproducción del virus dentro de nuestro cuerpo. Pero para que sea efectiva se tiene que iniciar 48, idealmente su inicio debe ser 48 horas antes de iniciar los síntomas porque su efecto disminuye considerablemente si su uso es más tardío. Entonces, tenemos que ser muy cautos cuando tengamos pacientes con este tipo de patologías, pensar o alertar nuestros sentidos para ver, esto podría ser una infección viral, sí. Ah, podría ser una influenza de repente, ¿no? Ya lo vemos medio taquicárdico, ya lo vemos que está ahí como que yéndose para complicar, entonces sí le podemos iniciar estos medicamentos. Ya esto de acá recuérdenlo porque es importante y les va a servir bastante para la vida. Y finalmente, ¿qué hace qué tiene? O sea, entonces, si es tan, felizmente como ha habido este tema de la pandemia del 2009, y como es una infección que realmente en este tipo de pacientes suele hacer daño, suele ser bastante aparatoso, incluso estos pacientes llegan a ventilación mecánica, hacen un cuadro de neumonía bastante severo, tenemos nuestra vacuna, ¿no? La prevención que tenemos es la vacuna anual antiinfluenza es el método más efectivo para prevenir muertes y morbilidades graves, ¿no? Entonces tenemos nuestro esquema de vacunación, el que ya conocemos, y también hay que ver a quienes les damos las vacunas fuera del esquema de vacunación. Gestantes, en cualquier trimestre de la gestación, pacientes mayores de 60 años, una dosis anual, personas con comorbilidad, ¿no? Las comorbilidades que hemos mencionado y nosotros que somos el personal de salud también estamos dentro de estas personas
dentro de este grupo de pacientes que se tiene que vacunar cada año, ¿ya? Entonces, cuando ya empiezan a hacer sus prácticas en hospitales como ahora, traten de colocarse su vacunita porque ustedes también están en riesgo de hacer influenza y todo esto. Entonces, como su preventivo, su vacunación. Ya. Entonces, queda claro esta parte, ¿no? La parte de los criterios graves, cuándo hay que dar estos medicamentos y que existe la vacuna y hay que saber en qué pacientes que no sean dentro del calendario de vacunación hay que colocarles la vacuna, ¿ya? Vamos a hablar del coronavirus, famoso coronavirus, el coronavirus que ha tenido bastante relevancia a nivel mundial. A partir del 2019, el coronavirus es un virus que ya se ha presentado anteriormente, ¿no? Ha hecho varias apariciones durante muchos años. Hizo anteriormente el cuadro respiratorio agudo severo que se llamó SARS, el virus respiratorio del Medio Oriente que se llamó MERS, y nosotros conocemos el SARS-CoV-2, que es el que se generó en el 2019 en la provincia de Wuhan, en China, ¿no? Que se declaró 2 meses después como pandemia y fue una pandemia que cambió mucho la forma de ver y de vivir de muchas pacientes, de muchas personas, tanto dentro del ambiente hospitalario como fuera del ambiente hospitalario, ¿no? Realmente ha sido un evento bastante impactante, bastante realista también, ¿no? En el sentido de conocer cuál es el estado real de nuestro sistema de salud a nivel Perú, de nuestro nivel social también como parte del Perú, y cuáles son como nivel cultural también. Entonces, ha generado un impacto en todas las esferas, no solamente la esfera de salud, ¿no? El virus del SARS-CoV-2, como está aquí en la tablita, vamos a ver que pertenece a la familia Coronaviridae, es un virus de ARN, es un virus encapsulado en sentido positivo, tiene una sola hebra. Va a tener o sea, 4 tipos: el alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus. Vamos a ver que va a tener 4 genes estructurales: la proteína SPIC, que es la S, que es muy importante, la E de envoltura, la M de membrana y la N de nucleocápside, ¿no? Tal y cual está aquí. La proteína SPIC, digamos que es la más importante porque es lo que nos va a ayudar a unirnos a los receptores a los receptores, y eso va a permitir que se una a la célula, ¿ya? Entonces ahorita vamos a ver el tema de los receptores y todo eso. Vamos a ver que como he dicho, es un virus de ARN y ya, vamos a ver por acá. Hay muchas variantes que han salido a lo largo de toda la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hubo bastante tema de variante alfa, luego la beta, luego la gamma, luego la delta, luego el omicron? Así fueron saliendo fueron saliendo varias variantes de este virus. Perdón, chicos, estoy un poquito mal de la garganta. Ya, vamos a seguir. Entonces, el virus de la infección respiratoria SARS-CoV-2 va a ocurrir en 3 fases, ¿ya? La primera fase va a pasar en nuestra cavidad nasal, nasofaringia. Los pacientes que tienen suerte se queda ahí nada más, ¿no? No genera una respuesta muy inmune, muy vigorosa, va a haber como que síntomas catarrales, por ahí que pérdida del olfato, pérdida del gusto, fiebre, cefalea, y queda ahí. En la segunda fase, la infección va a las vías respiratorias mayores, va a los bronquios y a los bronquiolos. La infección pulmonar puede causar con o sin hipoxemia. Podemos ya tener afectación de los bronquiolos, de los bronquios, puede haber aumento de las secreciones, la tos se puede volver más intensa, pero todavía no hay un proceso de hipoxia, o puede ser que sí, depende de cuál es el grado de importancia, de cuál es el grado de la gravedad del cuadro. Y en la tercera fase, que es la fase final, es la fase en la que las estructuras de intercambio gaseoso, los alveolos, los neumocitos tipo 1, tipo 2 ya están afectados, y aquí es donde se genera la neumonía.
Entonces, hay pacientes que hacen todas las fases, pacientes que se quedan en la primera o en la segunda fase, ¿no? Entonces, ¿de qué depende todo eso? De su sistema inmune, de su comorbilidad, de cuál es su estado general en el momento de que realizan la infección y actualmente depende bastante de cómo está su esquema de vacunas, ¿no? Entonces vamos a ver acá un poquito para repasar qué es lo que pasa cuando ingresa el virus a nuestro cuerpo. El coronavirus va a entrar como los demás virus, ¿no? Va a entrar por gotitas de flu, va a entrar a nuestro sistema respiratorio, pasa por nuestra nariz, si es que todo sale bien, ya. Vamos a ver qué pasa si llega hasta la parte de nuestros pulmones, ¿ya? Esta parte de nuestros pulmones, como habíamos visto, la proteína S del coronavirus se va a unir al ECA2. ¿Qué es el ECA2? A la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Convertidora de angiotensina, ustedes saben que tiene múltiples funciones, regula la presión, regula el tono de la musculatura, va a regular tiene varias funciones dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el SPIC2 se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina. Y aquí hace su primera acción dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Vamos a ver que el virus ingresa a nuestro cuerpo, se une a la proteína y va a utilizar una proteasa, que es esta proteasa gigante que está aquí, la proteasa de transmembrana tipo 2, que es la que va a ayudar a que entre a la célula. Una vez entrada en la célula, ¿qué cosa va a pasar? Una vez dentro de la célula se va a replicar, va a empezar la replicación del virus, libera su ARN y empieza a generarse. Explota la celulita y salen los virus que han sido generados y así van, infectan a otra célula y así empiezan a reproducirse, tienen una reproducción bastante rápida, ¿ya? En todo ese interín que se produce para la replicación, lo que se va a generar es una cascada inflamatoria. La cascada inflamatoria del SARS-CoV-2 es muy importante, va a liberar interferones, va a liberar citoquinas, va a liberar quimiosinas, va a ser tan descontrolado que va a generar una tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas son las que van a producir el daño pulmonar, ¿no? A nivel endotelial y también esta tormenta de citoquímicas van a hacer daño a nivel sistémico, ¿ya? Esto de aquí va a generar a que se produzca el cuadro de la neumonía, va a haber hipoxemia, va a también producir coagulopatías y puede haber falla multiorgánica, ¿ya? Entonces, lo más importante, o digamos, lo que sucede dentro del cuerpo que es de más importancia, es esa tormenta de citoquinas, ¿no? La tormenta de citoquinas va a generar alteración dentro de nuestro cuerpo y eso es lo que al final va a generar la producción de la neumonía y no solo de la neumonía, sino la alteración de otras partes del cuerpo, como el problema coagulatorio, puede haber alteraciones del corazón, alteraciones renales, de la piel, es multisistémico. Vamos a ver que epidemiológicamente el país que más casos presentó fue Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos presentó el mayor número de cuadros de pacientes registrados en el mundo. Vamos a ver también que en cuanto a las estadísticas de muerte, Estados Unidos también presentó el mayor cuadro de número de muertes, pero también vamos a ver que nuestro país se encuentra dentro de uno de los países que presentó mayores tasas de mortalidad, ¿no? Comparado junto con Brasil, con la India, nuestro país está ahí presente con altas tasas de mortalidad durante el proceso del COVID. Y como les contaba, como genera esta cascada sistémica y va a todas las partes del cuerpo, va a haber COVID. Las manifestaciones del COVID van a ser en todos lados, muchachos. Hubo la manifestación en pulmones, que fue la neumonía, ¿no? Ya, la neumonía, no fue una neumonía clásica para nada, una neumonía donde había una hipoxemia muy silente. Nuestros pacientes llegaban a saturar 60, 50, sentados los señores, no estaban agitados. Ectoscópicamente ustedes los miraban y no parecían pacientes que saturaban 50, 60. Era una hipoxemia silente bastante impactante al ojo. Vamos a ver que esto de aquí se acompañaba bastante con el trastorno de coagulación. Había bastante formación de coágulos y esto es lo que hacía era que el paciente sea propenso a hacer tromboembolismos pulmonares, alteraciones cerebrales, ¿ya?
Vamos a ver que se acompañó también de cuadros cerebrales, pacientes, mucha migraña, mucha cefalea, pacientes tenían cuadros de convulsiones. A nivel del corazón, la formación misma de los trombos, hubo muchas arritmias, fibraciones auriculares, miocarditis, incluso pacientes que no presentaron ningún síntoma de cardíaco durante su hospitalización. Luego al alta, cuando les hacen ecocardiogramas, suele haber el receso de las miocarditis que presentaron por el COVID. En cuanto al sistema digestivo, náuseas, dolor abdominal, la piel, hubo un grupo de pacientes que hacían erupciones de la piel rojizas, hacían lesiones de urticaria. Vamos a ver que hubo la pérdida del gusto y el olfato, que también es bastante incómodo y que a diferencia de otros cuadros virales no se recuperaba tan rápido. En otros cuadros virales que pueden hacer pérdida del gusto y el olfato, esto puede ser tipo que pasa a las 2, 3 semanas, aquí no, aquí se puede demorar hasta un mes en recuperar el olfato y el gusto, sobre todo el gusto, y era bastante incómodo para los pacientes. ¿Cuáles fueron las pruebas diagnósticas? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Pruebas diagnósticos, hubieron muchas pruebas diagnósticas, ya las pruebas diagnósticas nos pueden ayudar a ver a detectar hemoglobina E, hemoglobina G, puede ser la prueba de ácidos nucleicos, que es la más específica en tiempo real, dependía bastante hubieron varios tipos de pruebas que se hacían, las pruebas rápidas de inmunoglobulinas, positivo, negativo, y la PCR siempre va a ser la del gol estándar, ¿no? La que nos va a decir si sí o no tenemos el virus dentro de nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver una tablita referencial, ¿no? La tablita referencial, los primeros 7 días de nuestro cuadro, vamos a ver que la inmunoglobulina M puede salir positiva. Entre 7 a 14 días de nuestro cuadro, vamos a ver que la inmunoglobulina puede salir positiva, ¿no? Pasa ya la inmunoglobulina M, tiene su curso, se eleva por aquí y para el día 28 la inmunoglobulina M sigue persistiendo. Aquí vemos que entre el día 7 y 21 puede haber la inmunoglobulina G también puede estar presente y vamos a ver que pasado ya el tiempo de la enfermedad, en el día 32, en los días 34, el día 40, la inmunoglobulina G permanece en la sangre y tiene inmunidad de largo plazo. ¿Por qué es importante esta tabla? Porque había la prueba, las pruebas serológicas que incluían el estudio de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Entonces, si yo recibía a un paciente y le hacía su registro y me salía inmunoglobulina M, probablemente el paciente podría estar en cualquiera de este periodo, ¿no? Pero lo trato más como un paciente que está en la fase aguda, que todavía necesita tratamiento. En cambio, la inmunoglobulina G, si bien es cierto, también se empieza a formar en las fases agudas, esta es la que queda de recuerdo. Entonces, si a mí me salía un paciente que tenía inmunoglobulina G y no tenía inmunoglobulina M, probablemente esté en la época en la que ya pasó, ¿no? Eso es su recuerdo inmunitario. Si salía la inmunoglobulina M, me indicaba a mí que era más un proceso agudo, ¿no? Entonces, al inicio empezamos a utilizar bastante esta prueba porque era forma fácil de diferenciar quién era agudo y quién era crónico, y aquí se ven los días también, ¿no? Nosotros trabajábamos de esta forma. Los primeros días, paciente podría ser sintomático. Hasta el día más o menos 7, 8, iniciaban los síntomas, ¿no? Iniciaban los síntomas. A partir del día 7 hasta el día 14, paciente podía hacer neumonía. Los que en el día 7 y el día 14 no hacían neumonía, probablemente entre el día 14 y el día 21 no iban a hacer neumonía. Entonces, nuestro punto de corte era en este rango, de 7 a 14 días. De los primeros 7 días, ya tos, fiebre. Entonces, el punto de observación era 7 a 14 días, ver cómo iba este paciente. Si aquí entre 7 a 14 días no desaturaba, no había cambios en la presión, no había ningún otro síntoma que indique gravedad, probablemente ese paciente pasaba como un COVID leve. Si en este tiempo ya había cambios en la saturación, o iba habiendo caída, ¿no? O sea, de repente saturaba 98, pero en estos días ya empezaba a saturar 93, 94, ya era un indicio de que iba a haber gravedad. Y esto de recuperación es en un paciente que no ha hecho neumonía grave, ¿no? O sea, va a recuperar y está tranquilo. Pero que en los que han hecho neumonía grave, el periodo de recuperación era indistinto de acuerdo a cada comorbilidad que tenían.
En las manifestaciones radiológicas nos ayudó bastante la tomografía. Ya la tomografía nos ha ayudado a ver qué tipo de lesiones había y sobre todo en qué estadios podía estar, ¿ya? Van a ver ustedes que se informó de varias formas, al final el CORATS fue el que quedó, el que tenía hallazgos compatibles con COVID, con otras enfermedades, podía ser sospechoso, podía ser típico. Ahora, ¿qué tipo de lesiones se presentaban acá? Tenemos las siguientes. Primero tenemos la de vidrio deslustrado. Vidrio deslustrado, como les comentaba a los compañeritos que van a la rotación, no es patognomónico de ninguna enfermedad. El vidrio deslustrado puede haber en el COVID, en otras infecciones virales, en pacientes con EPIT, pacientes con congestión pulmonar. Es bastante amplia su presentación, no es patognomónico de ninguna enfermedad. Entonces, ¿qué es el vidrio deslustrado? Son opacidades pulmonares difusas, de densidad intermedia, que lo que van a ver ustedes es que detrás de esta lesión aún se permite visualizar los vasos y la parte de los bronquios, ¿no? Es como si estuviese nublado, como si estuviese ahí medio que como que se quisiera ver borroso, pero detrás todavía se ven las estructuras. En una condensación, por ejemplo, si vemos una condensación, detrás de la condensación no vamos a ver nada, no se va a ver el parénquima, no se van a ver los vasos. En cambio, en este tipo de lesión, a pesar de que está nubladito, se ve todavía, se distinguen las estructuras detrás de la lesión, ¿ya? Este de aquí, que es el vidrio deslustrado, usualmente se presentaba en las fases iniciales de la neumonía. Podían ser hasta los 5 primeros días, se presentaba este vidrio deslustrado e indicaba que era un infiltrado inflamatorio, como un exudado inicial, un cuadro leve. Luego de eso pasábamos, ay, perdón, se trabó un ratito. Ah, ya, perdonen, ya. Luego de ello, vamos a ver que se pasaba a las lesiones que se llaman crazy paving. Las lesiones en crazy paving o su traducción en español, que es el patrón en empedrado o empedrado loco, si quieren, es una combinación entre el vidrio deslustrado y un engrosamiento de septos. Quiere decir que se va a ver el vidrio deslustrado, pero como si estuviera ya más organizado, como si estuviera encajadito, ¿no? Como si tuviera una pared que lo estuviesen conteniendo. Mejor dicho, es como si fuera el vidrio, pero dentro de algo que lo estuviera conteniendo. Esto de aquí va a indicar que hay edema, que hay inflamación intersticial. Usualmente suele aparecer entre los días 5 hasta el día 11, 12 de la infección. Ya no solo indica que se está dañando el parénquima, sino que también hay daño alveolar, hay un daño intersticial, o sea, el daño ya está dentro del intersticio. O sea, ya no solo es un proceso inflamatorio, sino que ya hay daño alveolar y al daño intersticial. Y finalmente, las lesiones más tardías eran las lesiones de consolidación. Ya la consolidación, como ustedes la conocen, un consolidado tal cual. Las lesiones consolidativas ya indican organización, ¿no? Entonces, eran las lesiones de mayor tiempo. ¿Por qué es importante esto, dirán ustedes? Es importante porque mientras más agudo es la lesión, o sea, más vidrio y más crazy paving es, hay más chance de que el paciente mejore con las alternativas de tratamiento que hay. Si yo ya recibo un paciente que de repente está en consolidación, eso nos indica que es un paciente tardío, ¿no? Si yo lo recibo de forma tardía, quiere decir que probablemente los pocos medicamentos que hay para darle no van a ser tan útiles. Entonces, eso sí acuérdense porque eso es importante. Lesiones en vidrio deslustrado, lesiones en crazy paving y lesiones consolidativas, ¿ya? Eso de ahí no se van a olvidar y es bastante importante para lo que estamos conversando. Finalmente vamos a ir viendo cómo se han clasificado. Durante el COVID ha habido centenas de clasificaciones. Ya primero era leve, modelo severo, muy severo, paciente crítico, paciente grave. Se han ido modificando durante toda la pandemia, que es cómo es que lo teníamos que tratar, ¿no? El asintomático, ya saben ustedes, el que salió positivo, pero nunca hizo los síntomas. El leve es que tiene los síntomas de la vía aérea alta, también puede tener síntomas abdominales, pero no llega a haber compromiso pulmonar aún. El moderado es cuando ya hay neumonía.
Puede haber neumonía, lesiones en la radiografía, pero todavía no tenemos necesidad de oxígeno. Y el severo es cuando hay neumonía con hipoxemia, es decir, que ya tengo la saturación. El punto de corte que utilizamos fue de saturación menor a 92%. Y de este grupo de acá se va a partir como crítico y como grave, ¿no? Dependiendo del cuadro respiratorio, de lo que necesite el paciente. Y vamos a ver que los síntomas leves, pues como hemos comentado, son leves, tos, rinorrea o dinofagia, todo se trata de acuerdo al síntoma que tenemos, igual que las otras infecciones, ¿no? Si hay tos para la tos, si hay fiebre para la fiebre, si hay dolor de garganta para la garganta. Depende de los síntomas que presenten, ¿ya? Y siempre hay que hacer el monitoreo. En esta época del COVID, todos los pacientes tenían un saturador. Y eso ayudó mucho a que ellos mismos puedan acudir a emergencia cuando veían que la saturación ya cambiaba. Porque como les comentaba, hay este periodo de aquí donde el paciente puede estar tranquilo, puede estar bien, pero de repente cuando pasa esta parte ya empieza a ser neumonía y cae la saturación. Entonces fue bastante útil que muchos pacientes puedan contar con un saturador para poder ellos mismos monitorizarse y venir a la emergencia cuando ya la saturación esté baja. En los cuadros moderados, si no requiere oxígeno el paciente, si yo no necesito oxígeno, mi paciente está tranquilo, no se da la dexametasona. Eso también grábenselo bastante. Muchos pacientes les decían que era COVID y ya estaban con su prednisona, dexametasona, y eso no ayudó mucho a que realmente cuando necesitaban ya el medicamento no era útil. Igual seguimos con las dosis de mantenimiento y aquí se ya inicia ya la anticoagulación profiláctica. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la cascada inflamatoria genera alteración de la coagulación y va a haber bastantes problemas de coágulo. Entonces acá coagulación profiláctica. Y en el cuadro severo, ya mi paciente tiene oxígeno, el soporte ventilatorio va a ser de acuerdo a cómo está el paciente, ¿no? Si va a necesitar solamente bajos flujos, alto flujo, BNI, va a depender bastante de cómo esté. La anticoagulación profiláctica continúa. Aquí sí iniciamos la dosis de dexametasona. Dexametasona, dosis a 6 miligramos al día, hasta los 10 días, o si mi paciente se fue antes de alta porque le fue muy bien, se queda ahí nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, estuvo 5 días nada más hospitalizado, ya recibió su dexametasona hasta los 5 días. No es que se va a su casa y tiene que seguir los 5 días de dexametasona. Y si se queda hospitalizado, solamente hasta los 10 días. Drogas de mantenimiento para todo lo demás que lo fastidie y hay que tratar las comorbilidades de fondo. Entonces, asíntoma leve, se dan los síntomas. Moderado, sin oxígeno, anticoagulación profiláctica. Con oxígeno, dexametasona, seguimos con la anticoagulación profiláctica y hay que tratar de mantener estable a nuestro paciente, ¿ya? También hubieron laboratorios que desde el inicio que lo requeríamos nosotros nos podían indicar si nuestro paciente iba a ser neumonías severas, ¿no? El conteo del dímero D, por ejemplo, fue muy importante, el PCR, el DHR, las troponinas, la ferritina, el CPK, el conteo absoluto de linfocitos, nos demostraban que podía, si estos valores estaban alterados, ya iba dando un indicativo de cuán severo se iba a poner nuestro paciente. ¿Cuáles fueron las terapias específicas? Terapias específicas hubieron muchas, citromicina, la ivermectina, cloruro, la lejía esa que se tomaba la gente. Han habido un montón de medicamentos, de terapias alternativas que hemos tratado de insertar. Hubo un tiempo también que dábamos aspirina, la citromicina, esto de la ivermectina. Hubieron varios fármacos que se trataron de dar para poder mejorar o ayudar al paciente, ¿no? Al final fueron pocos los fármacos que quedaron y dentro de los fármacos que quedaron tenemos, por ejemplo, al tocilizumab. El tocilizumab tiene la propiedad de que es un inhibidor de la interleucina 6, que habíamos dicho que en la tormenta citoquímica hay muchas interleucinas elevadas y una de ellas, o la que más daño hace, es la interleucina 6. Entonces, bajo ese precepto, el tocilizumab ayuda bastante y podía mejorar o mejora, ¿no? La respuesta en los pacientes. ¿Cuál es la dosis? 8 miligramos kilogramo peso máximo, 800 miligramos, y es una dosis
única intravenosa. Otros medicamentos como el Remdesivir, que es un análogo de nucleótido que disminuye la producción de ARN viral, también se introdujo en el tratamiento, sugirió disminución de la mortalidad y el menor tiempo de recuperación. Otros tipos de medicamentos tenemos los análogos, los anticuerpos mononucleares, por ejemplo, el Sotravimab, que fue indicado para Omicron, para la nueva variante Omicron, si es que esta llegaba a ser casos graves. Otros tipos de anticuerpos mononucleares también, como los que ven aquí, también ayudan a disminuir la inflamación a disminuir el cuadro reproductivo y ayudan a mejorar controlar la reproducción y puede ayudar a mejorar el curso de la enfermedad, ¿ya? En nuestro país, lo que nosotros hemos utilizado ha sido el tocilizumab. Ya como han ido viendo los demás años, ya con años hay estudios, se han incluido el remdesivir y se han unido estos anticuerpos mononucleares, ¿no? En nuestra realidad, nosotros hemos llegado a utilizar el tocilizumab, ¿ya? Pero eso es para que los conozcan, sepan que existe. Finalmente, a lo que ustedes se van a enfrentar actualmente es a las complicaciones por el COVID-19. Va a ser difícil o van a ser muy pocos casos en los que van a tener que tratar neumonías severas, neumonías en ventilación mecánica, porque felizmente ya existe la vacuna, ¿no? Salvo por ahí algún pacientillo loco que no cree en la vacunación, entonces pues ya por ahí hará su neumonía. Pero la mayor parte de veces no. Entonces, a los que se van a enfrentar ustedes en la vida diaria es a las complicaciones del COVID. Complicaciones del COVID va a depender de qué es lo que el órgano ha afectado, pues, ¿no? Muy puntualmente en el caso respiratorio vamos a ver que hay las secuelas del COVID, han quedado muchos pacientes con lesiones seculares que se pueden parecer a un EPID, pero no son un EPID, ¿no? Pero sí tienen alteraciones intersticiales, pueden llegar a ser bronquiectasis de tracción, muchas cosas, pero no llegan a ser un EPID, solamente que son lesiones seculares, pueden disminuir su capacidad pulmonar, puede tener tos crónica, pero no se llega a comportar como un EPID, no dentro de la descripción del EPID. Que puede actuar como un factor de riesgo para generar EPID, está en estudios, pero los pocos estudios de control que hacen o que comentan es que sí hay sí puede haber esa relación de que puede actuar como un factor de riesgo, ¿ya? Y vamos a tener las secuelas post-COVID. Ahora, acá lo que van a saber ustedes o lo que van a escuchar muchas veces es el término long COVID, ¿ya? El long COVID es el COVID persistente. Vamos a ver qué incluye el long COVID. Ya el long COVID son los síntomas más allá de 4 o incluso 12 semanas tras la afectación aguda sin la existencia de daño orgánico irreversible, que puede ser mayor en mujeres de mediana edad sin problemas de salud importante. Entonces, ¿qué cosa es esto? Esto no es esto. Secuela de COVID es la secuela que me ha dejado orgánicamente. Me ha dejado mi secuela pulmonar, me dejó miocarditis, no sé, me dejó migraña, mi trastorno de coagulación post el alta ha sido todavía manejado, he tenido que tomar medicamentos para mejorar esa parte. No sé, me dio un DSB cuando estuve con el COVID, pues me quedo hemipléjico. Todo eso son secuelas post-COVID. El long COVID son, como lo dice aquí, no existe daño orgánico irreversible. No hay, sí en la existencia de daño orgánico irreversible. Yo no tengo nada, ya le estudié a mi paciente post-COVID, le he hecho su tomografía, le he hecho su ecocardiograma, le he hecho su examen de sangre, le he hecho varias cosas a mi paciente y a pesar de haberle hecho todo al paciente, el paciente persiste con síntomas. Eso se llama el long COVID. Entonces lo vamos a ver en muchos pacientes que han tenido COVID, no han hecho daño de órgano irreversible, pero persisten con síntomas. Vamos a ver que el long COVID va a hacer como un long COVID permanente, sin cambios durante el seguimiento, recidivante y remitente, que va y vienen los síntomas y los que pueden ir con lenta mejoría. ¿Cuáles son estos síntomas de aquí? Los síntomas son, por ejemplo, el dolor muscular. Dolor, doctor, después de que yo he tenido el COVID, me duele la espalda, me duelen las piernas. Muscular, pero es un dolor real, no es una contractura, no, realmente al paciente le genera dolores. Doctor, yo tengo tos, o sea,
yo he tenido el COVID, durante el COVID me dio un poco de tos, mejoré, pero ahora sigo con tos. Todos los estudios de la tos. El doctor, yo me siento cansado, tengo disnea. Le haces la espirometría, pletismografía, DLCO, todo, no hay explicación para la disnea. Entonces son síntomas que se explican porque como la cascada inflamatoria ha sido tan amplia sistemáticamente, se queda como un recuerdo dentro de nuestro cuerpo y eso puede generar esos síntomas. Claramente no le vas a decir a un paciente que es long COVID si no le has hecho los demás descartes, ¿no? O sea, si viene con disnea, no le va a decir, no, es un long COVID, ¿no? Le haces un estudio de todo lo que puede generar disnea y ya le has hecho el estudio, le puedes explicar que puede ser eso, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que ha quedado del COVID. Pacientes que no se explica por qué tienen tos, que no se explica por qué tienen odinofagia, que no explican por qué les duele la cabeza, por qué tienen tanto cansancio, se explican dentro de este cuadro. Y las secuelas ya son secuelas, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les traigo hoy día. Es importante que sepan el tratamiento del COVID, manejo con pastillas el manejo médico de la influenza, saber un poquito también de cómo actúa, cómo es esta cascada del COVID, que es bien interesante, para poder entender cómo ha sido todo el daño sistémico que ha habido en nuestro cuerpo. Y bueno, eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy. No, claro, doctora. Ya, chicos, no sé si mañana va a haber paro, no sé si les han avisado, no les han avisado si mañana va a haber paro. En caso de que no haya paro, con mi grupo de rotación nos encontramos a las 8 en Santa Rosa 3 en el área de hospitalización. Me imagino que si hay paro, si continúa el paro, les avisarán en el transcurso del día y así no para hacerlo virtualmente mañana también. Ya nos ponemos de acuerdo para hacerlo virtual. ¿Ya? Ya, chicos. Cuídense, tengan bonita tarde. Ya nos estamos viendo. Muchas Gracias, gracias. doctora.